No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 son los textos que hoy tenemos para reflexionar en nuestro devocional, y que te unas conmigo a obedecer esto, porque nos exige que seamos obedientes, que seamos prácticos. O sea, esto no hay que teorizarlo mucho ni hacer tanta reflexión, aunque es muy profundo esta propuesta de San Pablo, porque justamente nuestro Señor Jesús, si algo lo caracterizó, fue su humildad. Él mismo se describió así: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Quiere decir que cuando no estamos descansando, es porque no estamos viniendo con Jesús, el humilde Jesús, que nos desafía también a vivir con humildad. Ahora, vamos a poner en el contexto respectivo esto de la humildad, porque era una de las características o uno de los distintivos en el carácter de nuestro Señor Jesús, su humildad. Y practicó esto que Pablo pone en letras. Él lo practicó en su vida, nuestro Señor Jesús. Él no se sentía superior a los demás. Tampoco se sentía inferior a nadie. Él tenía un sano concepto de sí mismo, y eso tiene que ver con la humildad. El Señor Jesús no desafiaba la autoridad de personas que estuvieran en autoridad simplemente por desafiarlos. No. O no quería ser superior a esas autoridades. Tampoco. Nunca lo vemos con un interés de sobresalir, de pisar a los más débiles o de quitar a los poderosos de su lugar. No. Él se dedicaba a lo suyo, y lo suyo era revelar a Dios, compartirnos a Dios. En ese sentido, me parece que está muy claro lo que es la humildad, un sano concepto de sí mismo. Dios habló de él y dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda complacencia, en quien mi alma se complace. Y nuestro Señor Jesús creía eso. Eso era el concepto que él tenía. Él se sabía el Hijo amado del Padre Celestial. Eso es humildad, un sano concepto de sí mismo. Ni más ni menos, sino lo que es verdadero. Y el problema aquí que aborda San Pablo es que había personas en esta comunidad que querían sentirse superiores a los demás, que querían minimizar a los demás. Y esto tiene que ver con el egoísmo, y tiene que ver también con el narcisismo, que hemos platicado varias veces de esto, que hay en nuestros corazones. ¿Por qué queremos sentirnos más que los demás? ¿Por qué queremos ser superiores a los demás? Y justamente por nuestro egoísmo. Sí, creo que algo que hace mucho daño, y algo que provoca mucho sufrimiento, tanto en la comunidad de la fe como en las familias, como en nuestras propias vidas, es el egoísmo. Esta cuestión narcisista que cargamos todos, y que queremos que nuestro ego surja y sea exaltado. Y esto
esto daña las relaciones, daña a las personas, daña las relaciones en la comunidad de la fe y detiene el avance de lo que se está queriendo hacer allí. Entonces, por eso Pablo le decía a los hermanos de Filipos, o sea, a los filipenses, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Estas son palabras de ligas mayores, hermanos, porque a nadie nos gusta estar abajo de los demás, no nos gusta considerar a los demás como superiores a nosotros. No, claro que no. Pero nuestro Señor Jesús, volviendo a Él como un referente, justamente así lo vemos en su caminar. Tú puedes leer los evangelios y nuestro Señor Jesús así era. Esa era su manera de vivir y de ser. No estaba ambicionando una posición, porque la posición, el poder, muchas veces lastima a los más débiles. Nuestro Señor no necesitaba de eso. Él se sabía el Hijo amado del Padre Celestial y eso le daba a Él pues la convicción de hacer lo que hacía y la seguridad para hacer lo que hacía. Imagina eso, ser el Hijo amado del Padre Celestial y escuchar de Dios esas palabras: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Por otro lado, por ejemplo, su familia, la familia de Jesús, lo veía como menos. Te he platicado que para sus hermanos Jesús era un loco, alguien que estaba desquiciado, alguien que hacía quedar en mal a la familia. El concepto de sus hermanos de Jesús acerca de nuestro Señor Jesús era un concepto muy, muy pobre, muy mínimo. Pero algo que me gustó que dijo un pastor es: nuestro Señor Jesús nunca se enganchó con esas concepciones, con esas ideas que sus hermanos, sus mismos familiares, tenían de Él. Para los fariseos y los escribas, que eran los maestros de la ley, los doctores de la ley, los sabios de su tiempo, pues Jesús era un maestrillo ignorante. ¿Alguna vez alguien preguntó de Nazaret puede salir algo de bueno? Ese fue uno de sus discípulos que por cierto luego se convirtió en su seguidor. Pero lo llamaron el carpintero. Este es el carpintero. Aquí anda. Nosotros sabemos quién es. Este es un carpintero. Pero Jesús no se concebía a sí mismo como un carpintero. Trabajó como carpintero, por supuesto. Y no era malo eso. Al contrario, eso sirvió para cuidar de su mamá y de sus hermanos. Pero no era un título nobiliario, ¿cierto? Pero nuestro Señor no se enganchó con esas concepciones que las personas tenían de Él. Con lo que sí se enganchó nuestro Señor fue con lo que Dios pensaba de Él y decía de Él. Y eso lo hizo una persona equilibrada en su corazón y humilde. Creo que el egoísmo de nuestro corazón puede irse deshaciendo y puede irse desapareciendo cuando nosotros cada vez nos acerquemos más a nuestro Padre Celestial y nos llenemos de Él y de su amor por nosotros. Dejaremos de querer pisotear a los demás. Dejaremos de querer sentirnos superiores a los demás. Y conoceremos más de lo que Dios nos ofrece
y piensa de nosotros. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Oras conmigo. Señor Jesús, cuántas gracias te damos por tu evangelio, el evangelio de la humildad, el evangelio que nos dice que somos amados, al igual que tú eras amado por el Padre Celestial. El evangelio que nos dice que no tenemos que ganarnos el amor del Padre Celestial, sino que podemos vivir ese amor día tras día. Señor Dios, enséñanos a caminar con humildad, a acercarnos a ti y a llenarnos de ti y a vivir en esa misma dimensión de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.